Muchísimas gracias, Gabriela. Amigos y amigas, bienvenidos a este espacio especial de su programa Miradas. Hoy queremos dedicarlo a tener un conversatorio sobre este tema que está generando diversas reacciones en el país. Estamos hablando de la sentencia de inconstitucionalidad que emitió la Sala de lo Constitucional en contra de la ley de amnistía promulgada en 1993. Esto es lo que está en el tapete de la discusión y queremos enfocarlo con tres especialistas en la materia. Tenemos el gusto de contar con la presencia del abogado Manuel Escalante. Él es catedrático e investigador del Departamento de Ciencias Jurídicas de aquí de la UCA. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mirada. Muchas gracias por la invitación. También con mucho gusto les presento a otro abogado, el licenciado Abraham Ábrego, él es director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, en la lucha contra la corrupción y la transparencia. Abraham, muchas gracias por estar en Mirada, bienvenido. Gracias, un gusto estar con ustedes. Y también con mucho gusto les vamos a presentar al doctor José Enrique Argumedo. Él es catedrático e investigador del Departamento de Ciencias Jurídicas de esta Universidad de la UCA. También es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, gracias a Miradas por darme esta oportunidad de decir algunas cuantas cosas sobre el tema. Bien, para la gente que nos escucha, para usted, amigo y amiga, vamos a comenzar. ¿Por qué la ley de amnistía? ¿Por qué se decretó en abril de 1993 esta ley que ha sido tan cuestionada todos estos 23 años prácticamente y que ahora la Sala de lo Constitucional ha dicho que es inconstitucional? Voy a citar algunas de las razones que se han dado por parte de analistas, de políticos en los grandes medios de comunicación. Uno dice, el FMLN quería ser partido político y debía tener garantías de que sus miembros no fuesen juzgados, por eso se decretó la ley. Otros dicen la Fuerza Armada no hubiera aceptado firmar la paz si no se le garantizaba que los autores de delitos durante la guerra no fuesen juzgados. Alguien ligado a la firma de los acuerdos de paz dice, teníamos un dilema, o optábamos por la paz u optábamos por la justicia. Nosotros decidimos optar por la paz y desechamos la justicia. Eso lo ha dicho un alto militar. Un analista dice, teníamos dos imperativos jurídicos y éticos: el derecho de las víctimas a la justicia y el deber del Estado y la sociedad para parar la guerra. Y dice él textualmente, la sociedad salvadoreña privilegió el interés nacional, es decir, parar la guerra aunque no se hiciera justicia a las víctimas. Y finalmente algunos han llegado incluso a decir que la ley de amnistía propició que ahora tengamos estos niveles de violencia. Me explico, dicen, si no hubiese ley de amnistía estuviésemos peor todavía. Habría niveles de violencia más altos, imagínense, de los que tenemos hoy. En conclusión, lo que quieren decir estos argumentos es, sin esta ley de amnistía no hubiese habido paz en El Salvador. Sin la ley de amnistía, que muchos dicen, como el expresidente Flores, que fue la piedra angular de los acuerdos de paz, todos estos argumentos que se han esgrimido en contra de la sentencia de la sala apuntan a eso. Sin la amnistía, la paz no era posible. ¿Cuál es la opinión de ustedes como juristas, como abogados en este punto y como defensores de derechos humanos? Manuel. Sí, quizás solo aprovechar, porque en todo este contexto creo que muchos de los firmantes de los acuerdos de paz o gente analista está tratando de reescribir la historia, porque también vinculan la ley de amnistía con dos elementos, ¿no? Tú lo mencionabas, la piedra angular de los acuerdos de paz, pero también algunos mencionan que fue lo que permitió que el FMLN se convirtiera en partido político. O sea, básicamente son como dos argumentos también que se dicen. Hay que tomar en cuenta que cuando se den los acuerdos de paz, inmediatamente se firma o se decreta la Ley de Reconciliación Nacional en 1992. Eso fue en principio del 92. A finales del 92 es cuando se permite que el FMLN se convierta en partido político, y en marzo de 1993, después del informe de la Comisión de la Verdad, sale la Ley General de Amnistía, que es la que ahora se ha declarado inconstitucional. ¿Qué significa eso? Que la Ley General de Amnistía
no fue piedra angular de los acuerdos de paz porque fue dictado un año después, ni tampoco fue la que permitió que el FMLN ingresara como partido político porque fue dictada 6 meses después de esos hechos, ¿no? Bueno, un poco retomando tu pregunta inicial, la Ley de Reconciliación Nacional contiene una amnistía, excepto para los violadores a los derechos humanos, que en pocas palabras se iba a recoger en el informe de la Comisión de la Verdad. Es decir, todo aquel mencionado en la Comisión de la Verdad no iba a gozar de amnistía. Luego, cuando sale el informe, que es en marzo de 1993, 7 días después, se dicta la Ley de Amnistía General, donde se deroga la Ley de Reconciliación Nacional y se incluye, por tanto, a los violadores de derechos humanos. Entonces, pareciera ser, desde mi punto de vista, que la idea de la amnistía, o esta ley que se ha declarado inconstitucional, el motivo fue para que los señalados en el informe no fueran juzgados. Licenciado Abraham Ábrego, comparte usted, voy a leer así la tesis de Manuel, es que la ley de amnistía se debió, la causa inmediata, el informe de la Comisión de la Verdad. Mire, yo quizás complementando lo que dice el licenciado, yo creo que si uno lee los acuerdos de paz en lugar de afirmar lo que están diciendo ahora los dos partidos que estuvieron negociando la paz, en lugar de decir que se fueron por el lado de la amnistía, realmente lo que reafirma es que los acuerdos de paz se fueron porque se firmara la paz, pero incluyendo una parte esencial que tiene que ver con la investigación, juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos. Ese es el sentido por el que se crea la Comisión de la Verdad. Y de hecho, la Ley de Reconciliación Nacional lo que hace es que reafirme este propósito, porque ya la Ley de Reconciliación Nacional no tenía el formato de una amnistía amplia, sino que había una excepción, no era una amnistía como la que después... General e incondicional. Incluso la nueva, la Ley de Amnistía General, que estaba vigente hasta la sentencia, deroga el artículo 6 de la Ley de Reconciliación Nacional que tenía esta excepción. Entonces uno lo que ve en los acuerdos de paz es que no es cierto de que no fueron el fundamento para la negociación, que no es cierto que no estaba incluida la investigación de graves hechos de violaciones de derechos humanos, y por el contrario lo que se denota es que los principales partes incondientes posteriormente lo que hicieron es violar el espíritu de los acuerdos de paz al derogar, al emitir una nueva ley, derogar el artículo 6 e impedir la investigación de los hechos que estaban recogidos en el informe de la Comisión de la Verdad. Yo creo que los hechos indican más que sean la piedra angular de los acuerdos de paz, es una clara violación a los acuerdos de paz por parte de las partes que lo firmaron. Doctor Argumedo, la ley de amnistía entonces no es la piedra angular, sino lo contrario, atentó contra el espíritu de los acuerdos de paz. Efectivamente, yo creo que cuando muchos sostienen es que sin amnistía no podía haber acuerdo, no es cierto. Porque el acuerdo se firmó primero, como ya lo han dicho acá, y la amnistía esta que se creó inconstitucional fue un año después cuando viene el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces se firmó, y en eso que se firmó, allí se decía, juicios ejemplares contra los de la... Puede ser que no lo diga con la misma exactitud yo, pero juicios ejemplares contra la Fuerza Armada y del otro bando, decía. Entonces ahí se hablaba no de amnistía. ¿De dónde han sacado que la amnistía es la piedra angular? No lo es. Si amnistía es olvido de amnestia, pues las cosas no se han olvidado. Ni las víctimas, ni los familiares de las víctimas no se han olvidado. Y la cosa ha estado siempre presente porque esto último es como la tercera o cuarta demanda de inconstitucionalidad que se presentó. El padre Tojera presentó algunas, el mismo Benjamín Cuellar lo presentó recién llegada, no habían prosperado debidamente, pero no es verdad. No era requisita la amnistía para poder llegar a eso. Y cuando se dio la amnistía, se dio un lunes, informe de la Comisión de la Verdad, y un sábado, 5 días yo después. lo pongo, trabajan los diputados cuando les ordenan que... Y un sábado los diputados estaban declarando la ley de amnistía.
cuando los diputados de lo que entonces se llamaba Convergencia Democrática, Rubén Zamora, se opuso, Democracia Cristiana dijo que no, y sin embargo lo aprobaron a la carrera, allí los señores de Arena y PCN, y yo lamento, eso sí, que la sala no le ha querido entrar a ese tema, sino que dijo, no fundamentaron bien, ellos podían haber llenado los vacíos, pero bueno, declararon por otra cosa, y qué bueno que lo declararon por otra cosa, pero también podían haberse ido por la falta de real discusión de esa ley de amnistía que se aprobó apresuradamente. No sé si hablar de un error, la amnistía fue un error, fue una maniobra, fue, bueno, ya algo inconstitucional, ¿verdad? Claro. ¿Cómo califican la amnistía entonces para entrar en un segundo momento a hablar de las consecuencias? Pero antes, ¿qué sería? La amnistía no debió ser si se respetaban el espíritu de los acuerdos de paz, Manuel. Exactamente. Tú, cuando hiciste la introducción, hablabas que uno de los firmantes o un alto dirigente decía que habían dos decisiones, ¿no?, que tomar, o dos opciones, justicia o paz. Con la ley de reconciliación nacional, frente a esa situación, ¿no?, los firmantes de los acuerdos de paz y luego con la ley de reconciliación nacional decidieron por justicia y paz. Es decir, la ley de reconciliación nacional permitió que esos dos conceptos se integraran. La ley general de amnistía hace esa diferenciación, es decir, esa armonía que se había logrado se rompe y se da la paz, lo que ellos entienden como paz, ¿no?, que es la paz militar, y sobre los derechos de las víctimas a reclamar sus derechos. Desde ese punto de vista, sí creo que la amnistía general, la que se ha declarado inconstitucional ahora, no solamente es un error en aquel momento, sino que, como está manejando, es un engaño a la sociedad, sobre todo cuando gran parte de la sociedad actual tenía 5 o 6 años de edad cuando todo esto ocurrió, ¿no? Es decir, muchas veces, como decía al inicio, está tratándose de reescribir la historia, ¿no? Abraham, hay gente que dice, estamos ante un dilema, derecho de las víctimas, deber del Estado, optamos por el deber del Estado. Otros dicen, estamos en el dilema entre la paz y la justicia, que ya lo dijo Manuel, optamos por la paz. ¿Qué decir de estas afirmaciones? Yo creo que no es cierto que sean mutuamente excluyentes. O sea, hay que recordar que el proceso de paz salvadoreño estuvo monitoreado, coordinado, facilitado por las Naciones Unidas. Yo me imagino que en Naciones Unidas, que en ese entonces ya había parámetros sobre las amnistías, y las amnistías estaba claro que desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, no era válida las amnistías para la finalización de conflictos, pero no era válido que fueran amnistías generales incondicionales. Yo creo que ese parámetro debió haber guiado la mesa, porque hay que recordar que incluso las víctimas no participaron en el proceso de paz, no fueron oídas, pero aún así se incluyó. Entonces, yo creo que el mismo derecho internacional de los derechos humanos ha quedado claro de que se pueden dar amnistías con ese objetivo de buscar la paz, pero eso no significa que las amnistías tengan que ser un obstáculo para la persecución. Y de hecho la fórmula que se había retomado en la Ley de Reconciliación Nacional era precisamente esa, o sea, la subsistencia de una amnistía con una excepción, sobre todo en violaciones a derechos humanos graves o crímenes de lesa humanidad. Entonces esa dicotomía creo que no es cierta, porque parece ser o opta uno o por otro. La mayoría de países en la región fueron derogando ya las leyes de amnistía y han sabido subsistir con esa dicotomía y han seguido procesos de pacificación, de justicia transicional, y no se ha caído el mundo, pues, o sea, es una falsa dicotomía. Muy bien, vamos a abordar a continuación las consecuencias que puede o deba tener esta declaración de inconstitucionalidad de esa ley de amnistía que hemos catalogado como algo que no debió ser, como un error, como un atentado al espíritu de los acuerdos de paz. Vamos a comenzar con usted, doctor Argumedo. ¿Cuáles son las consecuencias que puede y que debe traer esta declaración de inconstitucionalidad? Hay muchas voces, sobre todo las que tienen espacio en los grandes medios de comunicación. Unas dicen, esta sentencia lo que hace es abrir o reabrir heridas. Eso ya es cosa del pasado. Otras reacciones dicen,
lo que han hecho estos magistrados es poner en una situación difícil al país, crítica. E incluso algunos han hablado que puede haber guerra otra vez. Han hablado que lo que la sentencia va a desatar es una cacería de brujas, y algunas diputadas, sobre todo del principal partido de oposición, han dicho públicamente que consideran esto un retroceso, que el acuerdo de paz iba bien y que la sentencia de la sala lo que hace es retroceder al pasado. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué consecuencias de realmente es cierto que tenemos esta sentencia va a provocar situaciones difíciles para el país? Quiere decir que aplicar los principios y valores constitucionales nos puede llevar al caos, pues. Si no, nuestra Constitución nos habla de la dignidad de la persona humana, de los valores de la justicia, de esa herencia humanística y todas esas cosas. ¿Cómo nos va a llevar el caos? Porque se aplique la justicia. Además, sentémonos en la realidad. No hay ley de amnistía. No corre el tiempo de la prescripción. Pues la Fiscalía es la que tiene que ahora iniciar los procesos investigativos, porque entiendo que no los han iniciado nada, pues como eso estaba abandonado, que las víctimas vayan a la Fiscalía, y en esta primera tarea es investigativo de la Fiscalía. Y cuando la Fiscalía tenga los suficientes elementos de juicio necesarios, pues tendrá que hacer el requerimiento necesario ante un tribunal. Eso no va a ser ni esta semana, ni este mes, ni en este semestre. Eso ya va para tiempo. ¿Por qué vamos a estar pensando en que aquí se acabó la paz entre comillas, y que va a venir la guerra por una sentencia de la sala? Mal quedaría entonces, y digo, los militares salvadoreños, que son los que podrían dar un golpe de Estado, los otros no podrían. En Guatemala no se dio y los militares han ido a la cárcel. En Argentina no se dio y Galtieri y Videla fueron a la cárcel. En Chile han ido militares y no se han dado golpe. En Uruguay, Juan María Bordaberry, aunque era civil, pero era la cabeza del grupo militar, está en la cárcel todavía y no ha habido golpe de Estado. ¿Por qué en El Salvador? Entonces dejen de estar elogiando a las Fuerzas Armadas, que es el mejor cumplidor de la paz y que ahora está cumpliendo, si nos amenazan con que vamos a llegar a unas situaciones de peligro. Si estamos en un Estado de Derecho, que se respete la sentencia de la sala, puede ser cuestionable, son los juristas los que tienen que cuestionársela, y allá a su hora de las horas que desempeñen esa labor de defensor, pero no decir que nos vamos a ir a otra guerra por una sentencia de la sala. Esos son presagios que algunos hasta han dicho, este país se va a quedar sin presidente si se cumple la sentencia. Lo han dicho así hasta en los medios de comunicación. El presidente lleva 2 años. Sin presidente y vicepresidente, han dicho. ¿Qué demandas hay contra él? Si acaso existiera algo contra él, que vayan corriendo los que dicen eso a la Fiscalía y que presenten las pruebas necesarias contra él. Presidente, vicepresidente, hay un primer designado, hay un segundo designado también a la presidencia. No estemos pensando en cuestiones de golpismo. Y me extraña que sea la derecha la que diga nos vamos a quedar con la mitad del gabinete fuera. ¿De dónde la derecha se ha vuelto? Y que se preocupen. ¿Cómo la derecha se va a andar preocupando por la gente de la izquierda? Con que felices debían de estar porque vayan a ser supuestamente procesados. Pongamos los pies en la tierra. La labor actual es de la Fiscalía y que la gente que se sientan víctimas, que vayan a la Fiscalía y esperemos a ver qué pasa. Y así como el fiscal ha tomado unas decisiones un poco distintas a las que han tomado los anteriores, tal vez aquí los haga. Y como la cuestión dice de uno y de otro bando, y aparte también lo que digan, que mire, el violador de los derechos, ese fue el Estado, y tienen toda la razón, y quienes cometieron más actos de esa naturaleza fueron los funcionarios gubernamentales. Yo creo que debe seguirse adelante. Cuando lo del 32 quedó impune, claro, lo siguen haciendo porque no pasó nada, 30.000 gentes. Cuando vienen los fraudes electorales del PRUD, cuando viene asesinato de los manifestantes estudiantiles en la época de Lemos, quedó impune.
Y esto de que quede impune esto, no es necesario decirle. Funcionario gubernamental, tú no puedes, ya viene el 30 de junio, cuando una manifestación fue ametrallada, una manifestación indefensa fue ametrallada, quedaron impunes. En el 75. Sí. Abraham, hay gente de las que se opone a la ley de amnistía que ha llegado incluso, paradójicamente, porque antes han apoyado y han exigido el cumplimiento de las sentencias de la sala. Ahora algunos hablan de que la Corte Plena puede tener la última palabra, incluso diciendo a la sala, incluso se llegó a hablar de prevaricato en los pasillos, ¿verdad? Es decir, buscando la manera de no cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Bueno, me parecería bastante incoherente que, por ejemplo, los sectores de la derecha que sí han estado defendiendo generalmente las sentencias de la sala, incluso hay que recordar el decreto 747, creo que era 743, que quería un poco disminuir las facultades de la sala, y toda la discusión en la Corte Centroamericana de Justicia, la resolución de la Corte en plena, desvirtuando a la sala, y en esos sentidos la mayoría en los sectores de derecha analistas dijeron, bueno, no, la sala de lo constitucional es el máximo tribunal constitucional. Entonces me extraña que ahora se invoque eso para tratar de desvirtuar la sentencia de la sala de lo constitucional. Me parece una falta de seriedad. Me parece que quienes están hablando siguen siendo los victimarios. En general, la voz de las víctimas no se oye. Esa es una historia en este país. No se oyó para los acuerdos de paz, no se oyó cuando emitieron la ley de reconciliación nacional, no se oyó con la ley de amnistía, y ahora no se está oyendo. Y entonces tenemos la voz del victimario. Ahí salía Rodolfo Parker, por ejemplo, proponiendo una nueva ley, y él está mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir oyendo la voz del victimario y no de la víctima? Es como que uno, después del holocausto nazi, estuviera hablando con Hitler y Hitler le estuviera diciendo las razones por las que no se le debe juzgar y no oír a las víctimas del holocausto. O sea, parece una comparación demasiado extrema, pero es que realmente así es. O sea, entonces yo creo que espero que en esta oportunidad de la sentencia no se vuelva a dar lo mismo, porque se están oyendo cosas irracionales. O sea, el Tribunal Constitucional, la Sala de lo Constitucional, está claro que es el máximo tribunal. La Corte en plena no tiene atribuciones para invadir sus competencias, y espero que no salgan con una cuestión así, tratando de impedir el cumplimiento de esa sentencia, que yo creo que llega tarde, es una deuda histórica. Eso ya estaba claro en las resoluciones internacionales, que la amnistía general incondicional no debe aplicarse en El Salvador. O sea, es una cosa ya clara. En otros países eso está claro. El Salvador es de los pocos países donde todavía hay un remedo de gente involucrada en violaciones de derechos humanos que quiere mantener al país con el velo de la impunidad y que no está dispuesta a demostrar su sentido democrático, porque hablan mucho de democracia, pero una de las cosas de la democracia es que los que tuvieron responsabilidad en su momento, que fueron funcionarios, deberían responder frente al público, rendir cuentas. Para mí es vergonzoso que alguien que con toda la evidencia estuvo involucrado en violaciones graves de derechos humanos tenga la cobardía de no aceptar la responsabilidad y quiera culpar a otros, incluyendo a las víctimas, y quiera buscar responsables en otra parte. Me parece que es por eso no salimos del estado de la transición democrática que empezaron los acuerdos de paz, por esas mentalidades obsoletas. Yo espero que aprendamos de otros países. Ya el doctor Argumedo mencionaba otros. Yo tuve la experiencia de conocer Perú con la dictadura de Fujimori, y ahora vemos cientos de casos judicializados con tribunales especiales de crímenes que sucedieron en ese régimen, y con amnistía y con resolución. Y es curioso porque hay gente que ha sido detractora de la sala, pero que está en contra de la impunidad también, que ahora dicen, bueno, la sala se vio obligada por esos veredictos internacionales, no tenía otra, ya estaba claro. Hay gente que ha estado a favor de la sala y ahora dicen,
aquí se han equivocado, eso no hay que hacerle caso, es contradictorio. Manuel, algunas diputadas incluso han dicho que este es un retroceso. Digo porque, claro, por supuesto muchos más, pero son las dos que le dijeron a través de medios de comunicación. La sentencia, aunque sea tardía, como dice Abraham, ¿es un avance para el Estado de Derecho, para la democracia en el país, o es un retroceso? Quizás voy a partir del argumento de si es un retroceso o no. Yo lo que pondría en duda frente a esto, o frente a la mentalidad de ellas, es si realmente hemos avanzado. Es decir, retroceso o avanzar o retroceder es en función de si hubo o no movimiento. Pongo dos casos que para mí pondría en duda que hemos avanzado en estos temas, sobre todo el tema de justicia hacia las víctimas. Por ejemplo, cuando Capres saca su informe, su comunicado, la Casa Presidencial, dentro de ellos reconoce que la convivencia social es endeble, la convivencia social todavía tiene problemas. Luego también otro argumento que se ha dicho es el sistema judicial no tiene capacidad para poder ni siquiera tiene capacidad para los casos de ahora, menos va a tener para los casos de atrás. La pregunta que me hago es qué hemos hecho durante 25 años entonces, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos lo importante aquí es que los políticos, los dirigentes, están aceptando estas debilidades que después de 25 años y después de tanta cooperación internacional que vino para supuestamente fortalecer nuestra democracia, parece ser que no hemos avanzado en nada, ¿no? Entonces, me parece que en esa perspectiva la sentencia viene a ser un avance porque nos desnuda, nos deja en evidencia que realmente, si bien el discurso ha sido de que hemos avanzado, las acciones, pues parece ser que no han sido tan claras, ¿no?, durante 25 años. Entonces, eso me parece que es un golpe de honestidad y un golpe de realidad de la que nos está dando y es muy importante, ¿no? Uno lo que percibe sobre el impacto de la sentencia es que es tan sensible el tema que en el frente se han escuchado hasta opiniones distintas y encontradas. He escuchado opiniones como la de algún dirigente que está en contra, y escuché a Gerson Martínez que solo dijo, yo lo que sé es que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad. Y estoy seguro que en Arena también hay opiniones encontradas, hay gente que está a favor del avance de la democracia y otros que quieren seguir manteniendo este muro de la impunidad que se construyó durante estos 20 y tantos años. Doctor Argumedo, ¿qué viene después de la sentencia? ¿Qué hay que hacer? Aquí hay discursos incendiarios, digamos, se han puesto apocalípticos algunos, que si se hace esto se va a entrar a una... ¿Qué corresponde? Usted nos adelantó yo en el segmento pasado, por ejemplo, de los graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, a excepción del caso conocido como jesuita, aunque a mí me gusta llamarle más masacre de la UCA porque hay 2 mujeres que fueron víctimas también. A excepción de ese caso, ninguno de las graves violaciones a los derechos humanos ha sido judicializado en este país. Solo el IDUCA ha presentado a la Fiscalía General de la República 66 casos documentados de graves violaciones a los derechos humanos, de masacres, torturas, desapariciones durante el conflicto armado, y la Fiscalía no ha investigado ninguno de ellos. ¿Qué corresponde hacer a los aplicadores de justicia con esta sentencia? Bueno, como usted dice, me adelanté yo hablando de la Fiscalía, y efectivamente pues así es, como se acostumbra a decir, la pelota está del lado de ellos. Supónganse, y entonces voy a retroceder, ya que me he adelantado, ahora voy a retroceder, que no se hubiera declarado inconstitucionalidad de la ley de amnistía. ¿Cuál es el efecto? Siempre los tribunales extranjeros hubieran estado abiertos para procesar a esta gente, como lo está haciendo en el caso allá en la audiencia española, y con una difusión roja dictada sobre ellos, que aquí la Corte en un momento equivocado dijo que no lo era, y en todas partes del mundo la difusión roja es captura, solamente la Corte por hacerle el favor, y una demostración más de cómo todo se puso a favor de los militares implicados. Suponiendo, digo, que no se hubiera declarado inconstitucional, la justicia internacional siempre iba a estar abierta para poder entablarles una demanda con ellos. Es bueno el procesar a estas personas para que no se vuelvan a cometer hechos delictivos.
de esa naturaleza. Ese es el objetivo de la Corte Penal Internacional. Pero la sala ocupó lo del Estatuto de Roma. No lo ocupó para resolver, lo ocupó para ilustrarse como uno puede. Y aquí estamos en la biblioteca, yo puedo tomar un libro de esos y me sirve. Pero la sentencia no la termino basando en un libro. Ellos hacen referencia al Estatuto de Roma, pero no definitivamente para emitir la resolución sobre eso. Y si en el futuro volvieran a cometerse hechos delictivos en El Salvador, en cualquier país centroamericano, en cualquier otro lado, pues para eso se creó la Corte Penal Internacional. Cuando la justicia nacional falla, cuando la justicia nacional es incapaz de poder procesar a las personas, que fue el caso salvadoreño. Si la Corte Penal Internacional ya hubiera existido en aquel momento, ya no hubieran sido los países africanos los que están siendo casos de funcionarios africanos los que están siendo juzgados, sino que los señores de El Salvador que cometieron esos hechos podrían haber cabido. Pero bueno, la Corte Penal Internacional no es retroactiva, sino que puede servir para casos a futuro que ojalá nunca se den, que es lo que pretende el Estatuto de Roma. Doctor, los aplicadores de justicia, en concreto, la Fiscalía está obligada por oficio con esta sentencia a investigar las graves violaciones a los derechos humanos. Yo entiendo que sí. Es que no debe esperar demanda. Perdón, quería mencionar que realmente la Fiscalía tiene esta obligación de entrar a conocer sobre las graves violaciones a derechos humanos desde el año 2000, porque en la inconstitucionalidad del 2000 que dictó la misma Sala de lo Constitucional, dijo la amnistía va a ser general e incondicional, pero tiene excepciones. Y las excepciones las tiene que conocer, dice, el juez. Obviamente, a partir de lo que la Fiscalía le presentara, ¿no? ¿Qué diferencia tiene la inconstitucionalidad del 2000 con la del 2016 ahora? En que esta sentencia ha sido más evidente que la del 2000. Es decir, desde mi punto de vista, hay una continuidad en la fundamentación, es decir, en el efecto, ¿no? Ley de amnistía sí, pero con excepciones. En aquel caso se lo tiró a las excepciones que el juez tenía que resolver a partir de la Fiscalía. En este caso está diciendo que no es necesario que el juez lo resuelva, sino que ya la Constitución lo ha dicho, ¿no? La Constitución a partir, de dos derechos de las víctimas, de tutela legal, tutela judicial y el derecho de la reparación. Esos son los dos grandes derechos que están desde 1983, estuvieron activos durante el tiempo de la guerra, estuvieron activos durante el tiempo de los acuerdos de paz y obviamente el día de hoy. Pero incluso hubo algún juez que se apoyó en la ley de amnistía para decir que no podía juzgar sobre el caso jesuitas en concreto, ¿verdad? Sí. Aunque sea de hecho, no explícitamente, la Fiscalía ha argumentado que la ley de amnistía impide investigar. El abogado de los militares en el caso jesuita siempre en sus argumentos ha citado la ley. Hoy tiene que aprenderse otro discurso porque la sentencia dice que ya no pueden invocar esto. No, yo creo que es de oficio que tiene que investigar. No, yo creo si hasta se le han presentado. Pero quiero una cosilla. Discutamos si quieren otras cosas, pero una cuestión clara está desde la sentencia antes, por el 244, la autoamnistía. Eso es inconstitucional, está claro en el 244. Entonces la Fiscalía en el caso del Benavides y de todos los demás, de oficio en que nadie se lo vaya a pedir, debe decir que esa libertad que dieron de Benavides por la amnistía no procede, porque es claro que no se puede amnistiar a los funcionarios del gobierno del periodo presidencial en que se dicta. Así es que como el hecho aquí en UCA fue en el periodo de Cristiani, no estoy diciendo que Cristiani tuvo que ver, es otra cosa, fue en el periodo de Cristiani, Benavides y todos los demás no podían ser amnistiados. Así es que eso la Fiscalía lo puede hacer sin que nadie se lo llegue a pedir. Sí, pero para mí la sentencia fue necesaria y ha sido necesaria porque la inoperancia de los obligados, porque la ley de la sentencia del 2000 dejó la posibilidad de los jueces y los fiscales de activar. Eso no funcionó. Las mismas resoluciones de los tribunales internacionales han ratificado, mire, esa sentencia no se está aplicando. Yo creo que esa sentencia es otra oportunidad. Ahora, esto implica, como derogan la ley de amnistía en esos artículos,
de que efectivamente aquí hay, en primer lugar, la Fiscalía en los delitos de oficio tendría que investigar los hechos que no están abiertos, los que sean de oficio, los que estén archivados, debería reactivarlos, y los que han sido como anulados o ya le dio la posibilidad a la jurisdicción común, como el caso de jesuitas, por ejemplo, que se agotaron a nivel interno y se fueron por otra vía. Desde mi punto de vista van a seguir estos procesos hasta la culminación, porque lo que se le da la posibilidad inicialmente es a que el Estado investigue y juzgue su propio crimen. Cuando no lo hace es cuando la víctima va hacia afuera. Cuando se agotan todos los mecanismos internos. En esa línea diría el caso jesuita va a seguir con la Audiencia Nacional Española. Menos que aquí a menos que acá le habilita a las víctimas a presentar nuevos procesos, etcétera, a reactivar lo que se archivó en un momento, es decir, a ese movimiento. Pero yo solo quisiera rescatar que la gente que está en contra de esto está viendo solo la parte judicial. Pero aquí en el fondo también hay el reconocimiento del derecho a la verdad. Y la sentencia lo dice. Le dice a la Asamblea Legislativa en un tiempo razonable tenía que regular cómo se va a hacer esto. Entonces yo quería rescatar que ya hay varios proyectos de ley. Ahora nosotros estamos trabajando con varias organizaciones que se refiere a una ley de reparación. Porque es necesario regular la forma en las que las víctimas van a ser reparados en diversas formas. Precisamente, Abraham, otro de los argumentos ha sido ni jurídico, porque la sentencia es jurídica, sino lo que te dicen es, si se cumple esta sentencia, vamos a tener una retahíla de gente pidiendo indemnizaciones, reparaciones, y el Estado está quebrado, no tiene dinero, por lo tanto no hay que cumplirlo. ¿Qué corresponde en ese caso? Pero ahí incluso la Sala de lo Constitucional deja claro el artículo 245 de la Constitución, en donde dice el responsable es el funcionario o, en este caso, quien violó los derechos, no es el Estado. El Estado entra de forma subsidiaria, ¿no? O sea que en primer momento tiene que haber una responsabilidad personal por el violador de derechos. Entonces, en este punto también creo que es otro argumento que están planteando como para introducir miedo, ¿no? Solo quería mencionar algo sobre el caso jesuitas y esta sentencia de la ley de inconstitucionalidad, que evidentemente todo esto está abierto a discusión, pero tomemos en cuenta que la ley de amnistía declarada inconstitucional nos hemos traído los efectos a marzo de 1993. O sea, es decir, estamos frente al marco de la ley de reconciliación nacional. El hecho de los jesuitas, la masacre en la UCA y el juzgamiento fue entre el 89 y el 91. Es decir, el marco legal cuando se hizo el juicio no era el de la ley de amnistía, y además se hizo un juicio dentro del marco de la ley de reconciliación nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que creo que la sentencia esta no llega, o sea, por el tema del tiempo, sus efectos no llegan hasta ahí. Ahora bien, eso no significa que esto tiene que quedar así como está, porque también si seguimos el espíritu de la Sala de lo Constitucional de recogerlo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana ha dicho que el juicio de 1991 es un juicio fraudulento y por lo tanto mandó a repetirlo. ¿Por qué no se repitió o por qué no se repetía? Porque estaba la ley de amnistía. Ahora que no está, eso puede ser un argumento para no por efecto directo de la sentencia esta, sino por cumplimiento del mandato de la Convención Interamericana, ¿no? Abraham, hiciste referencia ya en dos ocasiones al derecho de la víctima. La víctima ha estado prácticamente ausente, yo diría, de la negociación, de los acuerdos de paz, de la ley de reconciliación, de la ley de amnistía, y hoy parece que vuelven a estar ausentes las víctimas. ¿Qué corresponde después de la sentencia a las víctimas? Porque no se pueden quedar de brazos cruzados diciendo los aplicadores de justicia tienen que actuar de oficio. Brevemente, ¿qué corresponde a las víctimas? Mire, yo creo que por parte del Estado oír a las víctimas respecto de las implicaciones de esta sentencia y cómo se hace para llevarla a la práctica. Segundo, de repente las víctimas que ya están organizadas, algunas,
les corresponde hacer un análisis, nosotros vamos a hacer análisis también para las víctimas y sus implicaciones, y conocer la sentencia y sus implicaciones, y cada una tendrá que valorar qué es lo que va a pedir. Por eso digo que no hay que limitarlo solo a la parte de que todas las víctimas van a querer que se haga un juicio. Probablemente lo que quieren es conocer la verdad. Hay víctimas de desaparición forzada o familiares que lo que quieren es que les digan dónde puede encontrar el cuerpo de sus hijos, de sus familiares. Es decir, hay diferentes formas de reparación. Por lo tanto, yo creo que debe haber un proceso amplio en donde se oiga a las víctimas, porque cada caso hay que analizarlo, hay que evaluarlo para ver qué se va a hacer. Pero yo creo que sería ideal que hubiera un marco legal de derecho a la reparación de las víctimas que no se limita a la indemnización. Hay varias formas de reparación psicológica, moral, etcétera, que nunca ha dado el Estado. En todo caso, la víctima tiene el derecho, ¿verdad? Con esta ley se abren las puertas. Doctor, no quiero terminar el programa sin hacerle una pregunta. ¿Cómo afecta esta sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía al proceso que está siguiendo la Corte Plena sobre la solicitud de extradición? Bueno, hay 4 militares detenidos, pero hay 13 que están prófugos, entre comillas, ¿verdad? ¿Cómo afecta uno cuando se dio cuenta de la sentencia y qué va a hacer la Corte Plena ahora que la sala declara inconstitucional la ley de amnistía? ¿Qué afecta, puede afectar? ¿Qué procede en este caso? Los defensores decían, a nosotros eso no nos va ni nos viene. Decían, yo no lo creo. Esta resolución de la sala estimo que ha hecho que en el seno ya de la Corte Plena de los 15, sus proyectos que tenían se los cambie y tengan que ver cómo lo hacen. Hay un principio, yo no uso el latín porque no lo conozco, que dice, que si lo usa el Procurador para Defensa de los Derechos Humanos en su escrito, si yo no accedo a extraditar, me comprometo a juzgar. Entonces, audiencia española, yo ya no se los envío, porque como la ley de amnistía ya no existe, entonces yo sí los puedo juzgar aquí ahora. Entonces sí puede cambiar. Los españoles pudieran, los militares pudieran decir, me siento mejor aquí, que no me manden a España a juzgar, sino que me juzguen en Salvador, y a lo mejor voy a querer hacer todos los artilugios que hice antes para lograr salir bien. Pero si la respuesta pudiera ser, España, no te la envío, porque yo me comprometo a juzgarlos aquí en El Salvador. Muy bien, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, nos dice producción. Ha sido un conversatorio muy rico, muy bueno para nosotros. Yo quiero agradecerles, ojalá que tengamos la ocasión de volver a hablar sobre este y otros temas. Manuel, muchas gracias. Gracias. Abraham, muchas gracias. Doctor, muchas gracias a ustedes. Amigo y amiga, espero que este conversatorio le haya dado insumos a usted para que se forme su propia opinión sobre este problema tan importante para el país.